El aire en la caverna olía a óxido y a algo más antiguo, el aliento de una estrella moribunda. Alaric Vane avanzó con la antorcha en alto, sus pies descalzos hundiéndose en un lodo bioluminiscente que brillaba con destellos azules, como venas bajo la piel de la tierra. Las paredes, húmedas y palpitantes, estaban cubiertas de glifos que solo él podía descifrar, grabados por quienes, como él, habían buscado respuestas en la oscuridad. Entre los cráneos dispersos por el suelo, reconoció uno, An, el de su antiguo mentor, el maestro Orlan. Los huesos de sus dedos aún sostenían un fragmento de pergamino con una advertencia escrita en una lengua olvidada. No es conocimiento, es hambre. Alaric sonrió con amargura. Demasiado tarde para advertencias. Había pasado años traduciendo los textos prohibidos de la Biblioteca de las Sombras, una colección de manuscritos que hablaban de la simbiosis primordial, una comunión con algo que no era Dios ni demonio, sino algo más antiguo que ambos. Su obsesión no había nacido del deseo de poder, sino de una herida abierta, la muerte de su hermana menor, María, consumida por una enfermedad que ningún médico pudo curar. La había visto desvanecerse día tras día, su cuerpo convirtiéndose en un mapa de dolor, hasta que un día dejó de respirar. Desde entonces, Alaric había buscado una verdad que trascendiera la fragilidad humana, y ahora por fin la tenía al alcance. Detrás de él, el túnel por el que había descendido se cerró con un sonido húmedo, como de carne desgarrándose. No era roca lo que bloqueaba la salida, sino algo vivo, que respiraba con un ritmo lento y profundo. No hay vuelta atrás, murmuró, más para sí mismo que para la oscuridad que lo rodeaba. Nunca la hubo, respondió una voz femenina. Alaric se giró bruscamente. Entre las sombras, con el mismo vestido azul descolorido que llevaba el día de su muerte, estaba María. Su piel era translúcida, como si estuviera hecha de niebla y recuerdos, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. No eres real, dijo Alaric, apretando los puños hasta que las uñas le dibujaron medias lunas en las palmas. Nunca lo fui, respondió ella, acercándose con pasos que no hacían sonido. Solo soy lo que no pudiste salvar, y tú estás a punto de cometer el mismo error. Alaric sintió el peso de esas palabras como un golpe en el pecho. Sabía que no era ella, que era solo un eco, un truco de la caverna para detenerlo. Pero dolía. Dolía como el primer día, como si el tiempo no hubiera pasado desde que la había visto por última vez, fría y quieta sobre la mesa de su casa. Prefiero entender, susurró, con la voz quebrada. Aunque me cueste lo que queda de mí. María extendió una mano hacia él, pero antes de que pudiera tocarlo, su figura se desvaneció, reemplazada por el sonido de gotas cayendo en el silencio. Alaric respiró hondo y se volvió hacia el pozo An. El líquido no reflejaba la luz de la antorcha, la absorbía, como si fuera un agujero en la realidad. Alaric se arrodilló al borde, sintiendo como el frío del pozo se filtraba en sus huesos, prometiéndole algo más allá del dolor. Más allá de la pérdida no era agua, era Nixtidra, la conciencia líquida que había esperado Ines por un huésped compatible. No prometía salvación, sino comprensión. Con un suspiro, dejó caer la antorcha. El fuego se apagó con un silbido, sumiéndolo en la oscuridad, y entonces se dejó caer hacia adelante. No hubo resistencia, no hubo miedo. El líquido lo abrazó como un amante, envolviéndolo en una quietud que no era paz, sino la ausencia de todo lo que había sido. Al principio, solo sintió frío. Luego, un calor que se enroscó en sus huesos como hiedra, reescribiendo cada célula, cada pensamiento. Sus ojos se licuaron dentro de sus cuencas, reemplazados por algo que veía el tiempo como un río, no como una flecha. Las paredes de la caverna ya no eran roca, sino tejido vivo, respirando con un ritmo que no era el suyo. Las voces llegaron después. No eran palabras sino conceptos que se enroscaban en su mente, como enredaderas en ecuaciones que describían la muerte de las estrellas. El canto de los agujeros negros, el último pensamiento de civilizaciones que habían osado llamar a Nixtidra por su nombre verdadero. Entre ellas reconoció la voz de Orlan, gritando, no es iluminación, es digestión, antes de disolverse en risas que resonaban como el crujir de huesos. Alaric, una voz real, lo llamó desde la entrada de la caverna. Una figura emergió de las sombras iluminada por la tenue luz de una linterna en Sylvie, una cazadora de reliquias que había seguido sus pasos, buscando venganza por la muerte de su padre. Otro erudito que se había sumergido en el pozo y había emergido como algo incompleto. Llevaba una ballesta en las manos y una cicatriz en forma de espiral en el brazo, marca de un encuentro previo con algo que no era de este mundo. Mátalo ahora, y te perdono la vida, gritó,
apuntando al centro del pozo. Alaric intentó responder, pero su boca ya no le pertenecía. Sus costillas se abrieron con un sonido húmedo, y de su torso brotaron apéndices cristalinos, cada uno vibrando con una frecuencia diferente. Uno captaba el dolor de todos los humanos que habían muerto solitarios. Otro, el eco de los primeros latidos del universo. Sintió como su columna vertebral se partía y se reformaba en algo segmentado, como el cuerpo de un insecto ancestral. No es demasiado tarde, Sylvie, disparó. El virote atravesó su hombro, pero no brotó sangre, sino un líquido negro que susurró al caer al suelo. Alaric rió, o quizá fue Nextidra quien rió a través de él. Ya no hay tarde, dijo, y su voz fue un coro de 1000 gargantas tan solo hay ahora. Y ahora, yo entiendo, Sylvie retrocedió, horrorizada, mientras los apéndices de Alaric se extendían hacia ella, no para atacar, sino para ofrecerle una gota del pozo, brillante y oscura, como la noche entre las estrellas. Únete a mí, susurran, verás lo que yo veo. Ella disparó de nuevo. Esta vez, el proyectil se detuvo en el aire, envuelto en una red de cristales negros que crecieron desde las paredes como flores venenosas. Última oportunidad, susurró la voz de María desde las sombras. Sylvie escupió al suelo y huyó, desapareciendo en el túnel mientras los cristales se cerraban tras ella. Cuando Alaric emergió, ya no era un hombre. Su torso humano colgaba de una masa de carne y geometrías imposibles, como un feto invertido. Los apéndices se movían con voluntad propia, creando. Al tocar la pared, la roca floreció en patrones fractales que sangraban luz. No era destrucción, era revelación. Ahora comienza el trabajo, dijo Nextidra. A través de él, Alaric, o lo que quedaba de él, alzó una extremidad hacia el túnel por donde Sylvie había huido. En su punta, una gota de líquido negro tembló, lista para caer sobre el mundo. Arriba, en la superficie, los pájaros dejaron de cantar. Sylvie corrió hasta el pueblo más cercano, gritando advertencias que nadie creyó. Los aldeanos la miraron con lástima, como si hubiera perdido la razón. Pero ella había visto la verdad. Algo había emergido de la caverna, y no era humano. Mientras tanto, en las profundidades, Alaric comenzó a reescribir las leyes de la realidad, una pared a la vez. Los glifos en las rocas brillaban con una luz propia, y los cráneos de los antiguos eruditos susurraban en coro, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Todo tiene un precio. Y en algún lugar, entre las voces de Nextidra, la de María susurró por última vez al hermano. Valió la pena. Pero Alaric ya no tenía hermanos. Ya no tenía nombre. Solo tenía hambre. Y el mundo, arriba, seguía dormido. Si te gustó esta historia, no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir creando contenido como este. Gracias.